Muy buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase 12 de nuestro curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Hoy nos corresponde tratar sobre la descripción de la tabla periódica. En la tabla periódica se destacan tres grupos mayores de elementos: los grupos A o elementos representativos, los grupos B o elementos de transición y los llamados elementos de transición interna. Los grupos A o elementos representativos. Los elementos representativos tienen una característica en común. Todos los que constituyen un grupo tienen igual número de electrones de valencia. Los electrones del último nivel de energía determinan el número del grupo. Por ejemplo, el carbono pertenece al grupo 4A porque tiene 4 electrones en el último nivel de energía. Los grupos representativos son los siguientes: 1A, metales alcalinos; 2A, metales alcalinos térreos; 3A, térreos; 4A, carbonoides; 5A, nitrogenoides; 6A, anfígenos; 7A, halógenos; 8A, gases nobles. Grupos B o elementos de transición. Los elementos de transición se encuentran en la parte central de la tabla. El grupo 8B está conformado por las columnas 8, 9 y 10 debido a que sus componentes presentan semejanzas químicas. El número del grupo no siempre corresponde con el número de electrones del nivel de energía más externo. Todos los elementos de esta agrupación son metales duros, quebradizos y con alto punto de fusión. Solamente el mercurio es líquido. Elementos de transición interna. Por razones de espacio se ubican en la parte inferior de la tabla. Estos elementos reciben el nombre de tierras raras porque se encuentran en la corteza terrestre y no son muy abundantes. Se dividen en dos series. Los lantánidos comprenden los elementos con número atómico del 58 al 71. Los actínidos comprenden los elementos con número atómico del 90 al 103, todos ellos con propiedades radiactivas. Esta familia está formada por el torio, el protactinio, el uranio y 11 elementos transuránicos. Los elementos transuránicos se obtienen artificialmente en el laboratorio mediante reacciones nucleares. Descripción de la tabla periódica. Como vemos, aquí se han separado los bloques en tres dimensiones para poder apreciar mejor. Se distinguen los elementos representativos, dos bloques, los elementos de transición y abajo los elementos de transición interna. Diferencias entre metales, metaloides y no metales. Vamos a utilizar 6 características cuya comparación nos permitirá establecer diferencias entre los elementos: la apariencia, el estado físico, las propiedades mecánicas, los puntos de fusión y ebullición, la conductividad y la reactividad química. Características de los metales. Apariencia. Tienen brillo metálico. La mayoría son plateados, con excepción del oro, que es amarillo, y el cobre, que es rojo. Estado físico. A la temperatura ambiente son sólidos, excepto el mercurio y el francio, que son líquidos. Propiedades mecánicas. Son dúctiles y maleables. El oro es el más dúctil y maleable. Puntos de fusión y ebullición. Son altos. La conductividad. Son buenos conductores del calor y de la electricidad. La reactividad. Cuando se combinan con otros elementos tienen la tendencia a perder electrones para convertirse en cationes. Características de los metaloides. Apariencia. La mayoría tiene brillo metálico. Estado físico. A la temperatura ambiente son sólidos. Propiedades mecánicas. Son intermedias. Puntos de fusión y ebullición. Son altos con relación a los no metales. La conductividad. Son semiconductores. La radiactividad. Su reactividad química es muy variable. Características de los no metales. Apariencia. Carecen de brillo metálico. Tienen variedad de colores. Por ejemplo, el bromo es rojo y el azufre es amarillo. Estado físico. Algunos son sólidos como el carbono, otros son líquidos como el bromo, otros son gaseosos como el oxígeno. Propiedades mecánicas. No son dúctiles ni maleables. Los sólidos son quebradizos. Puntos de fusión y ebullición relativamente bajos. La conductividad. Son malos conductores del calor y de la electricidad. La reactividad. Tienen tendencia a ganar electrones para convertirse en aniones. Examinando la conductividad de materiales. Materiales necesarios. 3 conexiones con caimán-caimán. Un foco de 6 voltios. Una base roscada para el foco. Una pila de 9 voltios. Pueden ser 4 pilas AA con su base.
2 alambres de hierro galvanizado como electrodos, un vaso de precipitados de 150 mililitros para medir conductividad de líquidos y soluciones. En la fotografía se ve el arreglo de los materiales dispuestos para medir la conductividad. Procedimiento. Vemos que inicialmente el foquito debe permanecer apagado cuando los electrones no estén en contacto. Si se pusieran en contacto, entonces el foquito se enciende. Para medir la conductividad de sólidos, basta con poner en contacto los caimanes en lugares opuestos del sólido. Si la muestra es conductora, el foquito se encenderá. Para medir la conductividad de líquidos se vierte el líquido en un vaso, luego se introducen los electrodos en lugares opuestos. Si la muestra es conductora, encenderá el foquito.